Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen merecedor del infierno, el doble que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagre el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Lunes 26 de agosto nos acogemos a la intercesión de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, quien es patrona de los ancianos. Rezamos por las hermanitas de los ancianos desamparados que tienen sus obras de caridad en todo el Perú. Y la casa madre está aquí en la Avenida Brasil. No sé si es cuadra 2 de la Avenida Brasil, al lado de el Colegio Salesiano. Está la casa madre en Perú de las hermanitas de los ancianos desamparados, ¿no? Tienen una obra muy laudable, digna de sacarse el sombrero, porque son religiosas totalmente consagradas a Dios y ven a los ancianitos y los tratan con una delicadeza, con un amor, sí, con un cuidado, ¿no? Realmente se esfuerzan ellas todos los días por vivir intensamente su llamado al servicio para atender a los, a los más vulnerables, en este caso los ancianos, y ya que en esa edad pues a veces la familia los abandona, no les tienen paciencia, pero ellas de verdad los tienen pero muy bien cuidados. Y no solamente seglares, sino también sacerdotes, ancianos que viven con ellas, o sea que los atienden. Por eso es una obra que debemos todos rezar y promover, y rezar por muchas vocaciones de estas hermanitas de los ancianos desamparados. ¿Qué nos dice Jesús hoy en este pasaje del Evangelio? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Bueno, qué dolor de Jesús decir ay de ustedes, porque se nota un dolor intenso, profundo, de un Dios que no entiende el proceder de los fariseos, ¿no? Ni de los escribas, justamente por su hipocresía. Predican una cosa pero hacen otra. No hay una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. La hipocresía nos lleva a eso, sí, nos lleva a eso. Y Jesús dice que ellos están en ese camino, son hipócritas. Y más aún dice que cierran a los hombres el reino de los cielos. Dios ha venido a abrir el cielo, dándonos su amor, su misericordia. Y todo aquel que quiere ir al cielo tiene las puertas abiertas. Por eso es que hace unos días leíamos el Evangelio donde Jesús habla sobre el reino de los cielos como un rey que organizó la boda de su hijo, pero los invitados a primera instancia no quisieron ir, se excusaron, y fueron los no invitados. Dijo el dueño de fiesta: vayan a los cruces de los caminos e inviten a todo aquel que encuentren, buenos o malos, que entren a la fiesta. Pues Jesús siempre ha venido a tener una apertura de buenos y malos, de entrar a la fiesta, de participar de esa fiesta,
Pero los fariseos y los escribas se habían encargado de cerrar ese cielo, el reino de los cielos, y solamente algunos seleccionados a quienes ellos creían solamente podían ingresar. Pero los pecadores y los publicanos, no, olvídate, ellos no tenían acceso al cielo. Pero sí los judíos, los escribas, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, ellos sí tenían carta libre para decir, el reino de los cielos nos pertenece a nosotros, pero no a los pecadores. Por eso Jesús les encara a ellos esa actitud, ¿no?, indolente, dura, de decir, cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Esa es la actitud, ¿sí? Como la del perro del hortelano, ¿no? No comen ni dejan comer. Entonces ellos eran quienes más bien alejaban a Dios de los hombres, del pueblo. Y era tan inaccesible, ¿no?, la divinidad, que ellos se encargaban entonces de hacer de que el pueblo viva sumiso a una voluntad humana y no a la voluntad de Dios. Pero sí, para ganar un discípulo sí eran buenos, y para hacerlo merecedor del infierno mucho más. ¿Por qué? Porque no era un seguimiento, Dios, era adoctrinarlos, era ponerlos en modo robot, ¿no? Era hacer de ellos otros discípulos parametrados, cerrados, obtusos, ¿no?, legalistas. Y esa era la posición de los fariseos y escribas, quienes formaban así a otros nuevos discípulos, ¿no? Tenía una posición entonces bastante férrea, dura, pero así eran formados, ganaban discípulos para ser los merecedores del infierno. No solamente esos nuevos discípulos, sino ellos mismos, por adoctrinarlos de esa manera, por formarlos así o malformarlos. Y Jesús les echa en cara esta actitud también, ¿no?, de ser guías ciegos, ¿sí? De ser guías ciegos, que se ocupaban más por la parte externa de un culto, pero no por la parte interna de un espíritu en verdad que quiera alabar a un Dios. Jurar más por la ofrenda que por el templo, por la limosna que por el templo o por Dios, ¿no? Entonces eran incongruentes sus acciones o sus alabanzas a Dios. Es como que alguien habla de caridad, de ayudar al pobre, cuando ve a un pobre por mi lado, cuando pasa, y ni caso le hago. Entonces Dios me dirá, qué hipócrita eres. Predicas una cosa y no la haces. Como tú predicas esto y cuando alguien pasa por tu lado, cuando hablas de caridad, no haces con él la caridad, no aplicas la caridad. Y de eso se encargaban los escribas y fariseos, que bien presentan la ofrenda en el altar, y más se abocan en esa ofrenda que ¿quién está por encima del altar? Que es Dios. Dios pasa a un segundo plano, pero sus ritualismos pasan a un primer plano. ¿De qué vale fijarnos en las formas y no en el fondo? Sí, fijarnos más en el fondo que en las formas. Pues ellos eran al revés, se fijaban más en las formas que en el fondo, que era alabar a Dios. Sí, que era alabar a Dios. Quiere encontrar un Dios en espíritu y en verdad, no sencillamente en cosas exteriores, las cuales Jesús hoy día les dice, bueno, ustedes se hacen merecedores del infierno, como aquellos a quienes ustedes forman también así. Porque a veces nos ocupamos de cosas tan efímeras y no de las esenciales. Sí, no de las esenciales, que es conversión de uno mismo hacia Dios. Porque lo que quiere Dios es que nos convirtamos y nos acerquemos a Él. Es lo que quiere Dios. Por ahí tenemos que entender entonces que no se trata de superficialidades. No, se trata de algo interno que tiene que brotar con sinceridad de corazón y no con hipocresía, y de acercarnos a Dios, llevando y abriendo el reino para todos, salvando almas, ayudándolos a llegar a Dios, no cerrándoles la puerta, no siendo duros e intransigentes,
No se quiere una iglesia totalmente cerrada y sencillamente mucho más conceptualista, sino se trata de una iglesia abierta que pueda palpar la misericordia y la compasión de Dios, que más allá de doctrina se trata de la aplicación de la bondad de Dios en ellos, que no es malo lo otro, pero si todo queda en la letra y no va a la práctica, ¿de qué misericordia y compasión hablamos? ¿De qué acogida al hermano o a la hermana? Pues Dios nos pone sobre el tapete esta, es- este mensaje, ¿no? Este mensaje. Hace un momento les decía sobre las hermanitas de los ancianos desamparados. Ellas predican el Evangelio haciendo, atendiendo a ese enfermo, cambiándolo, dándole de comer, cuidándolo si está enfermo. Entonces, ellas no son hipócritas. No es que predican y nunca hacen. Son las que más hacen y haciendo son las que más predican que con palabras. ¿Serán merecedores del infierno? No, merecedores del cielo. ¿Por qué? Porque realmente están encarnando el Evangelio viviente en las personas que más lo necesitan. Y Dios quiere eso. No quiere que nos quedemos en formulismos, no, sino en un Evangelio encarnado con los más necesitados. El Padre José reza por todos ustedes todos los días. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.